Vamos a empezar, la anterior. Vamos a empezar con ciertas definiciones, ciertos conceptos que tienen que acuñar para que sepan definir y tener el concepto de hiperemesis gravídica, ¿no? Tenemos que tener presente que nuestras gestantes van a tener náuseas y vómitos hasta en un 50 al 90%, ¿ya? Durante el primer trimestre. ¿Qué quiere decir eso? De 100 gestantes, la mitad, inclusive hasta 90, podrían tener las náuseas y vómitos. Entonces podríamos normalizar este síntoma en nuestra gestante, sobre todo en el primer trimestre. El inicio se va a dar entre la semana 5 y 6, con un punto máximo a la semana 9, aunque algunas persisten, ¿ya? Pero básicamente deben desaparecer entre la semana 16 y 20. Cerca del 15 al 20%, o sea, de esas 100 gestantes que tenemos, 20 van a tener persistencia de este síntoma hacia el tercer trimestre y 5 de estas 20 inclusive van a ir hasta el parto. O sea, la hiperemesis gravídica, quiero que se saquen de su cabeza que es una patología del primer trimestre o del segundo trimestre. Es una patología que se puede dar durante todo el embarazo. Mejor dicho, las náuseas y vómitos, perdón, ¿ya? Se pueden dar durante todo el embarazo, ¿ya? En algunas pacientes, las náuseas y vómitos pueden estar presentes durante todo el día, hasta en un 80%, pero generalmente en la mayoría de nuestras pacientes refieren náuseas matutinas, ¿no? Esto por los cambios fisiológicos que ya hablé, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay un menor vaciamiento gástrico, si tiene un periodo de ayuno prolongado, se acuesta la paciente a las 8 de la noche, se levanta a 8 de la mañana, son cuántas horas de periodo de ayuno, más el vaciamiento gástrico que se ve disminuido, más el menor peristaltismo que tiene, más la disminución del esfínter, del tono del esfínter esofágico, entonces por eso la paciente se despierta nauseosa y con ganas de vomitar. Siguiente. Entonces vamos a tener ciertas definiciones. ¿Qué es la náusea? Es la sensación de deseo inminente de vomitar y lo refiere en el epigastrio o en la garganta. ¿Qué es el vómito? Es la expulsión bucal forzada del contenido gástrico. ¿Y qué son las arcadas? Es la actividad rítmica respiratoria con frecuencia que precede a un vómito. Entonces ya tenemos esas tres definiciones. Siguiente. Entonces la emesis, ¿qué vendría a ser? Náuseas y vómitos esporádicos, generalmente matutinos, no alterando el estado general de la paciente. Ojo, no alterando el estado general de la paciente ni impide su correcta alimentación. Puede haber falla del aumento del peso en los primeros meses de gestación, como ya había mencionado, y a veces de un discreto adelgazamiento. Sin embargo, el estado general va a ser bueno, la exploración clínica va a ser normal y en ocasiones puede acompañarse de alteraciones del sueño, cansancio o hasta cierto punto de irritabilidad. Eso es lo que caracteriza una emesis. Siguiente. En contraparte, y esto sí, pregunta de examen, siempre pregunto y siempre se equivoca, o reclaman diciendo que no es así. Entonces, ¿qué es la hiperemesis gravídica? Es un trastorno caracterizado por vómitos persistentes, con pérdida de peso de más del 5%, pregestacional, deshidratación y alteración metabólica. Esa es la definición, ¿ya? De hiperemesis. Se diferencia de las náuseas del embarazo por su severidad y consecuencias clínicas. Parte de la definición también es eso. Pero hay otras definiciones. La COP la clasifica como vómitos persistentes con pérdida de peso más del 5%, deshidratación y alteraciones metabólicas. El Colegio Real de Ginecostetras, náuseas y vómitos severos que requieren intervención médica. El NICE, síntomas que interfieren con hidratación e intrusión materna. Y la FIGO, trastornos debilitantes del primer trimestre asociados a cetosis y pérdida de peso. Esas son otras definiciones, ojo. Pero con la que nos quedamos nosotros, que es la primera, ¿no? Trastornos caracterizados por vómito persistente con pérdida de peso más del 5%, pregestacional, deshidratación y alteración metabólica. Esa es nuestra definición operacional. Siguiente. Como había mencionado, toda gestante no va a tener pues hiperemesis, puede tener otros diagnósticos diferenciales, ¿no? A nivel gastrointestinal
podemos tener pues lo que son las gastroenteritis, colecistitis, pancreatitis, ¿no? Úlceras, hepatitis. Generalmente, ¿cuáles son los síntomas? Dolor abdominal, puede haber distensión, aumento de transaminasas, vómitos relacionados con ingestas únicamente, ¿no? O sea, come y vomita. Puede haber alteraciones también. Otro diagnóstico diferencial sería trastornos a nivel genitourinario, como son las pielonefritis, cólicos renales, ¿no? Uremia, torsión anexial, ¿no? ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Porque va a haber un puño de percusión positivo, el sedimento urinario o el examen de orina va a estar alterado, va a haber una ecografía sugestiva de esta patología, ¿no? Causas endocrinológicas, cetoacidosis, hipertiroidismo, hipertiroidismo secundario a enfermedad de Graves, ¿no? Va a haber bocio palpable, aumento en lo que es el perfil tiroideo, ¿no? A nivel neurológico, las migrañas, muchas gestantes sufren de migrañas, tanto así que las lleva a los vómitos. Farmacológicos, el uso de opioides, ¿no? Que está contraindicado en algunas gestantes, pero bueno, hay consumidoras de drogas y pueden generar esto. Y trastornos de la conducta, como son la anorexia nerviosa y la bulimia, ¿no? Pero esto ya es un diagnóstico que viene de atrás, ¿no? Generalmente son pacientes que ya tienen tratamiento y diagnóstico definido por el psiquiatra, ¿no? Siguiente, la etiología. Se menciona que está relacionada a los estrógenos y progestágenos. ¿Qué es lo que se va a producir estas dos hormonas? La relajación del músculo liso, que va a modificar la motilidad del esófago, ¿no? Estómago, intestino, enlenteciendo el tránsito, lo que les había mencionado. Va a haber la disminución del tono del esfínter esofágico inferior, que causa pues lo que es la pirosis, pero también favorece al vómito y el retraso del vaciado gástrico, ¿no? Todo esto va a estar mediado por estas hormonas. Siguiente. Entonces, como podemos ver ahí en ese cuadrito, la hiperemesis se va a presentar con mayor frecuencia entre la semana 8 y 12 y se puede ver que hay una correlación estrecha y directa entre estas semanas y la elevación o el pico máximo de beta-HCG. Por eso se dice que hay cierta correlación entre niveles altos de beta-HCG y aparición de la patología. ¿Ya? También se han demostrado aumentos del doble y del triple en niveles de la fracción de beta-HCG en pacientes con hiperemesis, mientras que la fracción no varió en otros grupos, ¿no? Siguiente. Ojo, me olvidaba. En estas pacientes con hiperemesis siempre es que hacerle un perfil tiroideo. Y ustedes dirán, ¿por qué el perfil tiroideo? Porque estas hormonas tiroideas comparten cierta similitud estructural con la beta-HCG, diferenciándose en, en una cadena nada más. Entonces, siempre toda paciente con hiperemesis gravídica, su perfil tiroideo. ¿Ya? Otra causa posible, gastrointestinal, ¿no? El esfínter esofágico inferior va a estar relajado durante el embarazo, lo que provoca un aumento del reflujo gastroesofágico y va a producir pues una acidez estomacal y en algunas personas náuseas. Y en otras personas la presencia del Helicobacter pylori. Entonces, esas son las diferentes etiologías que se pueden producir. Primero, la beta-HCG a la cabeza. Segundo, la relajación del esfínter esofágico inferior por acción de la progestágenos. Y la tercera es pues la aparición o que la paciente tenga el Helicobacter pylori. Siguiente. Algunas diferencias, ¿no? Entre lo que es náuseas y vómitos fisiológicos o las emesis, ¿no? Versus lo que ya vendría a ser una hiperemesis. El inicio de las náuseas y vómitos o las emesis gravídicas es, como vemos, en edades tempranas de la gestación, entre la 4 y séptima semana, ¿no? Y la hiperemesis es igual, pero con un toque más intenso, ¿no? El pico similar, la duración, eso sí varía, ¿no? La hiperemesis gravídica puede persistir más de 20 semanas, la gravedad es, pues,
incapacitante, ¿no? La paciente se queja que por las náuseas y vómitos no puede realizar sus labores cotidianas, ¿no? Hay una pérdida de peso, ¿no? La deshidratación va a estar frecuente, va a haber cetoacidosis, alteración de electrolitos, ¿no? Y hay que tener ciertos factores de riesgo, como son los embarazos múltiples, la mola, historia previa de hiperemesis, la obesidad y trastornos psiquiátricos. Siguiente. Y bueno, se ha postulado una etiología genética ahora, no voy a decir recientemente, ya hace bastante tiempo atrás, ¿no? Que sugiere que estudios familiares pueden sugerir, valga la redundancia, herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta. El gen GDF15, ¿no? Por las siglas, se ha asociado frecuentemente a hiperemesis gravídica y es producida por la placenta y actúa sobre el tallo cerebral. Y el IGFBP7 también se vincula a la regulación del apetito y las náuseas. La respuesta individual a niveles elevados de beta-HCG podría estar mediada por variantes genéticas, ¿ya? Entonces, factores epigenéticos pueden modular la expresión genética y predisponer el desarrollo de hiperemesis gravídica. Siguiente. Bueno, otras etiologías que se plantean, pero menos común, pues la deficiencia de nutrientes, especialmente lo que es el zinc, la vitamina B6, alteración en los niveles de lípido, cambios en el sistema nervioso autónomo, desregulación inmunológica, náuseas y vómitos pueden ser un síntoma somático también de depresión. Ojo. Siguiente. Bueno, esta es una escala que no se utiliza muy frecuentemente, pocos la conocen, pero se debería utilizar justamente para ver el grado de severidad y la conducta de tomar con la paciente, ¿no? Es la escala de Puque. Vamos a ver que está puntuada del 1 al 5 con diferentes parámetros y uno de ellos va a dar pues una sumatoria. Y en la leyenda podemos ver que si la puntuación es de 4 a 6, son náuseas y vómitos leves propios del embarazo. Si la puntuación es entre 7 a 12, náuseas y vómitos moderados del embarazo. Y si la puntuación es más de 13, náuseas y vómitos intensos, lo cual va a requerir hospitalización. Entonces, en cada parámetro vemos, ¿no? Lo que se evalúa es la duración de las náuseas en las últimas 12 horas, número de episodios de vómitos en las últimas 12 horas, número de episodios de arcadas secas en las últimas 12 horas. Siguiente. Entonces, frente a una paciente que sospechamos de hiperemesis gravídica, siempre hay que tener una evaluación inicial, que es la medición, ¿no? De las funciones vitales, ¿no? Ciertas pruebas de laboratorio, ¿no? Ver si el feto es viable, ¿no? Y determinar el número de fetos o si hay alguna otra patología, de repente un embarazo molar. Muy aparte de eso, se hace el dosaje de electrolitos séricos, la presencia de cetonas en orina, ¿no? Cómo está la urea, la creatinina, ver el hemograma. El hemograma se puede ver alterado en una paciente deshidratada, puede haber hemoconcentración por disminución del plasma. Hay que ver el hígado cómo está, porque de repente la hiperemesis ya está causando daño a nivel del hepatocito, ¿no? Hay que ver las amilasas, lipasas, hay que ver lo que es los ciertos niveles de fósforo, magnesio y calcio, y también, lo muy importante, lo que son pruebas tiroideas, porque ya dije que las hormonas tiroideas comparten cierta similitud con la beta-HCG. Siguiente. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Trastornos electrolíticos y ácido base, ¿no? Como hipopotasemia, alcalosis metabólica, hipocloremia. Esto va a estar mediado por vómitos, ¿no? La cetoacidosis puede ocurrir si la ingesta calórica es mínima, ¿ya? Va a haber un aumento en el hematocrito, lo que les dije, ¿ve? Esto lo que indica una hemoconcentración, ya les había adelantado. Otros signos de hipervolemia son el aumento del nitrógeno, ¿no? Úrico en sangre, ¿ya? Y los valores clínicos hepáticos anormales pueden estar presentes hasta en un 50% de los pacientes. ¿Qué quiere decir? La TGO y TG
pueden estar alteradas, ¿no? Las amilasas y lipasas en un 10 al 15% también puede estar elevadas, pero se va a ver más comúnmente esto en caso de pancreatitis. Siguiente. ¿Qué complicaciones vamos a tener a nivel materno? Desnutrición, encefalopatía de Wernicke, alteraciones electrolíticas, inclusive podemos llegar a la trombosis. Y fetales, restricción del crecimiento, bajo peso e inclusive el parto prematuro. Siguiente. Entonces, este es un algoritmo de lo que se debería hacer, ¿no? Una evaluación clínica con la toma de funciones vitales, clasificar con la escala de Puque si la hiperemesis es leve, moderada, severa o simplemente es una emesis. El manejo puede ser, dependiendo del grado intrahospitalario o extrahospitalario, con la hidratación intravenosa adecuada, pues, la administración de micronutrientes y antieméticos, ¿no? Si es un manejo ambulatorio y tolera vía oral, excelente. Vamos a ver más adelante cuáles son los fármacos que se dan. Y si no tolera vía oral, pues tiene que ser un manejo intrahospitalario, ¿no? Con fármacos intravenosos, ¿no? Una vez que cesen las náuseas, iniciar la nutrición, ¿no? Aconsejada siempre por el nutricionista. Esta paciente, como habíamos visto, podría tener algún grado de depresión, ser evaluada por psicólogo, quizás hasta por psiquiatra, y ver las pruebas o el dosaje tiroideo, ¿no? Una vez ya la paciente tolere vía oral, puede ser dada de alta, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los objetivos en toda nuestra terapia? El control de los síntomas, hay que prevenir la deshidratación y el desequilibrio electrolítico y tener un estado nutricional adecuado. Siguiente. Entonces, dentro de las recomendaciones iniciales, comidas y refrigerios. Tiene que comer antes o tan pronto como se sienta hambre para evitar tener el estómago vacío y esto favorezca pues la presencia de náuseas. En la ingesta de líquidos se recomienda que consuman líquidos al menos 30 minutos antes o después de cada alimento para evitar la llenura precoz, evitar los desencadenantes, quizás olores fuertes o comidas con sabores muy fuertes. Y se ha visto que se puede dar jengibre, una dosis es de 1 a 1,5 gramos vía oral, dividido en 24 horas, y se ha utilizado inclusive hasta dosis de 2,5 vía oral durante 24 horas, y parece ser una práctica segura, ¿no? El jengibre o kion, ¿ya? Siguiente. La rehidratación intravenosa tiene que ser producida con solución salina en un primer momento, ¿no? Y después ya se pueden dar soluciones a base de destroza, ¿ya? Siempre acompañado de micronutrientes como la tiamina, ¿ya? Hay que corregir los trastornos con, de lo que es con cloruro de sodio, de lo que es la hipocalemia, ¿ya? Siguiente. Y ahí vemos la farmacoterapia de primera y segunda línea. En la primera línea, piridoxina, que es la vitamina B6, de 10 a 25 miligramos vía oral cada 8 horas, y la doxilamina más piridoxina, que ya vienen preparados en el mercado, que es ahorita me acuerdo, disculpen, vienen preparados ya en el mercado para la ingesta en una sola toma, ¿no? Que debe ser de 10 miligramos vía oral de 2 a 4 veces al día. El Gestagramin se llama el fármaco. No es que le esté haciendo propaganda, pero ya ese viene preparado. Y en segunda línea ya pues viene lo que es la metoclopramida, prometacina, ondansetron, que hay que ver y evaluar el riesgo-beneficio. No se da en el primer trimestre porque es teratogénico. Y el dinamedrinato, ¿ya? Siguiente. Terapias coayudantes, el uso de corticoides, evitar antes de las 10 semanas. Se ha visto que con pulsos de hidrocortisona, 100 miligramos intravenoso cada 8 horas, ha habido mejoría en las pacientes. La metilprednisolona, 16 miligramos vía oral cada 8 horas por 3 días, y luego se va reduciendo paulatinamente. También ha habido mejoría, sobre todo en esas hiperemesis gravídicas refractarias, que no ceden al tratamiento de primera ni segunda línea, ¿ya?
Hay que dar también suplementos como tiaminas, suspender los multivitamínicos si empeoran la hiperemesis, ¿no? Y considerar nutrición enteral o parenteral si la pérdida de peso es grave. Siguiente. Cuando hospitalizar, incapacidad para mantener una hidratación oral, pérdida de peso más del 5%, alteraciones graves de los electrolitos y sospecha de algún tipo de encefalopatía o complicación a nivel hepático. Siguiente. Y bueno, siempre nos faltan los tratamientos alternativos, la acupuntura, ¿no? El uso de jengibre, psicoterapia, hipnoterapia, ¿no? Siempre hay que individualizar cada caso. Siguiente. Bueno, eso es todo. ¿Alguna pregunta?